¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo de Familia. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes y el día de hoy queremos compartir el Evangelio de Jesucristo para usted y para toda su hermosa familia, que seguro va a ser de grande bendición. Antes quisiera compartir un pasaje que está en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo del 13 al 15. Hace 3 preguntas allí el apóstol Santiago y dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguien alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los pastores de la iglesia, unjan al enfermo con aceite en el nombre del Señor. La oración del justo puede mucho, sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En Marcos capítulo 1 dice: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De hecho, la Biblia narra 3 principios. El primer principio, en Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este principio hace referencia al tiempo. En un momento dado, en el tiempo, cuando fue creado, Dios ya existía. Esta persona, Jesucristo, es el Evangelio y ya existía. En Génesis también, capítulo 1, versículo 1, vemos otro principio, el principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, 1. Y también la persona de Jesucristo allí se encontraba. Y aquí en Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Qué importante que esta persona desde la eternidad viene a encontrarse con nosotros en un espacio de la eternidad, en el tiempo. De hecho, en el versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio de Jesucristo. Amén. La palabra clave aquí es arrepentimiento. Si nos arrepentimos, el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia que es la muerte y resurrección para perdón de pecados, puede traer la transformación de una persona al convertirlo en una nueva criatura. ¡Qué buena noticia! Porque si hubiera cualquier necesidad, esta puede ser suplida por parte del Padre cuando una persona se ha convertido en su Hijo. El genuino arrepentimiento de pecados acerca a alguien a Dios de tal manera que su fe los lleva a la conversión. Arrepentimiento genuino, perdón de pecados y una creación de una nueva naturaleza, la naturaleza divina de Dios en la vida de una persona y una nueva vida en ella. Quisiéramos decir que predicamos el Evangelio de Jesucristo a todas las criaturas. Juan, el Bautista, predicaba el Evangelio del bautismo en agua para arrepentimiento. O en otras palabras, les decía a la gente: bautícense para que testifiquen de esta forma que ustedes se han arrepentido de manera genuina. Pero viene otro que bautiza con Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Y Juan de hecho decía: creo que es mejor que el Señor Jesucristo me bautice a mí que yo lo bautice a él. Pero Jesús le dijo: deja, porque así conviene. Lo que significa que para que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre una persona, primero debe de comenzar el genuino arrepentimiento en lo profundo del corazón. Cuando esto sucede, la primera obra del Señor Espíritu Santo es esta conversión, para posteriormente llenar y saturar la vida completa de una persona con la unción de su Santo Espíritu. ¿Le gustaría vivir una vida plena y en abundancia que cumpla el propósito
y la razón por la que Dios lo creó, vamos a necesitar la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que ha ocurrido en nuestro corazón un genuino arrepentimiento. Si queremos saber cuál es la evidencia de una conversión genuina, de que el Evangelio ha llegado a la vida de una persona, podemos verlo porque Juan, cuando es apresado y colocado en la cárcel, el Señor Jesús comienza el Evangelio y empieza a predicar, y las cosas comienzan a suceder en la vida de las personas. Juan en la cárcel manda a sus discípulos y le pregunta a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Pero en Lucas capítulo 7, versículo 21 dice: en esa misma hora Jesús curó a muchos de enfermedades, de aflicciones, de malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. En el versículo 22 dice: díganle a Juan esto: los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica el Evangelio de Jesucristo. Cuando alguien tiene hambre de Dios, el Evangelio llega al corazón de esa persona y lo transforma en una criatura nueva. La primera obra del Espíritu Santo es un genuino arrepentimiento en el corazón de alguien que posteriormente puede cumplir el propósito de su existencia. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Tiene alguna aflicción? Como decíamos al principio, haga una oración. Invite al Señor Jesucristo a entrar a su corazón, perdonar todos sus pecados, convertirlo en una criatura nueva y llenarlo con su Santo Espíritu. Si hay alguna enfermedad, podemos orar por usted con la llenura del Espíritu Santo que está en nosotros, para que usted sea completamente sano con el poder del Espíritu de Dios. Y si hubiera cometido pecados, todo sería perdonado por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Este es el Evangelio de Jesucristo que nosotros predicamos para salvación y vida eterna. Soy el pastor Juan Luna. Le invito a recibir el Evangelio de Jesucristo. Hasta pronto y que Dios le bendiga.